manera nos dio vida. Él sopló vida. Él nos dio vida. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder venir delante de ustedes para poder exaltar y glorificar el nombre del Señor y traer una palabra de Dios. Realmente en esta mañana es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra muy práctica, muy sencilla, muy reiterativa, pero que ha estado resonando en mi corazón durante toda la semana, y sé que Dios quiere hablar a tu vida y que Dios quiere hacer algo a partir de esta palabra que tengo para ti, que Dios tiene para ti en tu vida en esta mañana. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él sea hablando en nuestros corazones? Te voy a pedir que puedas orar por mí, que puedas pedirle a Dios: Dios, quiero escuchar tu voz, quiero que prepares mi corazón, que prepares la tierra en mi corazón, mis oídos, para escuchar tu palabra. Padre, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor, eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero, Padre. Anhelamos escuchar tu palabra en esta mañana, anhelamos escuchar tu voz, Padre. Necesitamos guianza tuya, necesitamos tu palabra, necesitamos tu dirección, Señor. Te queremos pedir que tú hables a nuestros corazones en esta mañana, que el Espíritu de Dios descienda de una manera fresca, una manera nueva, una manera especial en nuestros corazones, y que pueda producir, Señor, el fruto que tú esperas, Señor, en nuestras vidas. Te exaltamos, te glorificamos, te ponemos en el centro, en el trono, en el primer lugar, Señor, de esta reunión. Padre, tú sé exaltado, tú sé glorificado, tú sé enaltecido, Padre, y habla a nuestros corazones, porque tenemos hambre y sed de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén, amén. Saben, desde tiempos antiguos, no importando la cultura o no importando la época, el ser humano siempre se ha estado preguntando las mismas cuestionantes, siempre las mismas preguntas constantemente, no importando el país, no importando la región, no importando la situación, siempre son las mismas interrogantes, siempre son las mismas cuestionantes. Un joven al graduarse de la universidad se hace preguntas. Un señor al jubilarse se hace preguntas. Un niño al imaginar su vida en un futuro se cuestiona y se hace preguntas. Una abuelita al ver sus hijos adultos se hace preguntas. Un padre que va a casar a sus hijos o que está casando a sus hijos se hace preguntas. Una pareja que recién ha tenido a su hijo se hace cuestionamientos. Una persona madura al voltear atrás y a ver lo que ha hecho, a ver sus éxitos, a ver sus fracasos. Un joven entusiasta y soñador al ver el futuro que le espera se hace preguntas y se hace cuestionamientos del camino que le queda por recorrer. Constantemente el ser humano nos estamos haciendo preguntas. Los seres humanos nos estamos preguntando, y estas preguntas no son nuevas. Estas preguntas realmente son reiterativas. A lo largo de cada vida, gracias a estas preguntas, el ser humano o los seres humanos forman su propia filosofía de vida. Gracias a estas preguntas, nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros formamos nuestra propia filosofía de vida, nuestra propia forma de vivir. Y elegimos el motor que va a impulsar, elegimos el motor que va a mover nuestra vida. Saben, la filosofía hedonista sugiere que la clave o la razón de vivir debe enfocarse en conseguir la mayor cantidad de placer. La filosofía hedonista sugiere que debemos enfocarnos en alcanzar, en tener la mayor cantidad de placer y evitar a toda costa el sufrimiento. Mucha gente hoy, sin saberlo, vive en base o movido al placer que puede experimentar. Otras personas idealistas buscan vivir y actuar con el fin último de seguir su conciencia, de ser personas éticas, de ser personas morales, o que sean personas ética o moralmente adecuados. La gente pragmática actúa y vive en base a la utilidad que puede obtener de las cosas. Otra gente pasa su vida persiguiendo el conocimiento en base a la razón, en base a experiencias. Y bueno, en otras palabras, cada quien busca placer, busca utilidad, busca moralidad. En fin, cada quien define lo que persigue en esta vida. Te pregunto, ¿qué es lo que estamos persiguiendo nosotros? La gente, la pregunta que quisiera poner en la mesa el día de hoy es: ¿cuál es la filosofía o cuál debería ser la filosofía de vida de un cristiano?
¿Cuál debería ser nuestra meta o objetivo? ¿Cuál debería ser el motor que impulsa y mueve nuestra vida? Realmente, ¿cuál es el genuino motor que impulsa y nos hace vivir y despertar cada mañana? ¿Por qué despertamos cada mañana? Al despertarnos, ¿qué estamos persiguiendo o qué estamos buscando? Y hay una frase que les platicaba, me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza, una frase que escuché hace varios años, y la frase es la siguiente: conocerlo y darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer. Y he titulado el mensaje del día de hoy, conocerlo y darlo a conocer. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, que había dedicado su vida a perseguir o a ser un perseguidor de la iglesia. En este tiempo a los cristianos se les llamaba los del camino, y precisamente en un camino, en el camino a Damasco, Pablo o Saulo en ese momento tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con la presencia de Jesucristo. Se le presentó a él en el camino a Damasco. Él, siendo un perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, a quien perseguía, e instantáneamente lo primero que resaltó de su boca fue una pregunta de Pablo hacia el Señor. Lo primero que sale de su boca es: ¿quién eres, Señor? Pablo, el perseguidor de la iglesia, o Saulo, el perseguidor de la iglesia, en ese camino a Damasco, él estaba haciendo otras cosas, él estaba viviendo, él estaba persiguiendo otras cosas, él tenía otras metas, otros sueños, pero cuando tiene un encuentro con el Maestro, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, lo primero que sale de su boca es una pregunta: ¿quién eres, Señor? Hechos 9:5, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínate ese encuentro que tuvo Pablo en aquel camino. Y me encanta que desde aquel momento que tiene ese encuentro con Dios, lo primero que viene a su cabeza, me lo despego un poquito, ahí, ¿ok? Perfecto. Lo primero que sale de su cabeza es una pregunta, y si tratamos de desmenuzar y leer entre líneas, y si nos acercamos un poco a la pregunta y la vemos detenidamente, descubrimos que efectivamente sí hay una interrogante, sí hay una pregunta de parte de Pablo o de Saulo en ese momento, pero también hay una aseveración. También hay una aseveración por parte de Pablo, y él se está categorizando, él se está nombrando, él está poniendo a Dios como su Señor, o aquella persona o aquella deidad que está viendo la está categorizando como Dios, como quien manda, como quien gobierna. Lo está categorizando como Señor, y por consecuencia, si Dios o Jesús es el Señor, él mismo implícitamente se está poniendo a su servicio, se está autoproclamando como siervo de Dios, del Señor. Y lo primero que quiero destacar el día de hoy es precisamente eso, que cuando conocemos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando realmente conocemos a Dios, encontramos nuestra identidad. Al conocer a Dios, al entender, aunque sea en una parte pequeña, quién es Él, debemos de entender y comprender en totalidad quiénes somos nosotros. Somos sus siervos. Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Sabiendo él mismo que él era su siervo ya, que el que estaba ahí ya era Señor, y que él era un siervo. Cuando tenemos un encuentro con Dios, debemos de entender y comprender quiénes somos nosotros. Al conocer a Dios, debemos de entender y comprender que Él es quien forma nuestra identidad. Una de las preguntas por siglos que el ser humano se hace y se realiza a sí mismo es: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién realmente soy? Y hoy cada vez es más complicado. Es más complicado responder esta pregunta por tanta confusión, por tantas corrientes, por tantas ideas, por tanta equivocación que hay en la identidad. Es difícil formar un criterio y saber quiénes somos nosotros. Y sabes, muchas veces basamos nuestra identidad, y quiero que me pongas atención en esto. Sabes, muchas veces basamos nuestra identidad en base a las relaciones que tenemos con la gente. Soy esposo, soy padre, soy hermano, soy hijo.
Y basamos nuestra identidad en base a la persona o la relación que tenemos con alguien. No podemos basar nuestra identidad en base a una relación, porque tarde o temprano la pareja va a faltar, el hijo se va a ir. Solamente hay alguien eterno, solamente hay alguien fiel, solamente hay alguien constante, y ese es Dios, ese es Jesucristo en nuestra vida, y siempre vamos a ser sus hijos. Y siempre vamos a ser sus siervos, y siempre vamos a ser sus amigos. Basamos muchas veces nuestra identidad en nuestra profesión, en nuestra actividad que realizamos día con día. Soy doctor, soy maestro. O basamos nuestra identidad en el ministerio que estamos realizando, y enfocamos y guiamos, y nuestra vida gira en torno a una persona, gira en torno a nuestra familia, o gira en torno a nuestra profesión o a nuestra fuente de ingresos. Y no debe ser así. No podemos basar nuestra vida, no podemos basar nuestra identidad en nuestras relaciones. Nuestra identidad proviene y debe provenir en Jesús. Si nos preguntamos quiénes somos, antes que nada debemos de entender que nuestra identidad se encuentra en Jesús. Si te preguntara el día de hoy, ¿quién eres?, ¿cuál sería tu primera respuesta? Soy doctor, soy maestra, soy esposa, soy madre, soy hijo, soy esposo, soy padre. ¿Cuál es la primera respuesta que define tu identidad? Debemos de entender que debemos de acercarnos a la presencia de Dios, conocerlo a Él, realmente conocerlo a Él, y en ese conocimiento y en esa intimidad que tenemos con Dios, ahí vamos a encontrar nuestra identidad. Por eso hay mucha depresión, por eso hay mucha tristeza, porque alguien pierde el trabajo y se viene para abajo, porque alguien pierde a un familiar y se viene para abajo. Debemos de comprender que nuestra identidad, que nuestra vida debe girar en torno a esa persona, a ese nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y no importando lo que venga, y no importando lo que se pierda, no importando la circunstancia que venga, nuestra identidad debe estar basada en Jesús. Y ahí va a estar nuestra fortaleza, y ahí va a estar nuestro gozo y nuestra identidad. Es bueno ser padre, es bueno ser hijo, es bueno ser deportista, es bueno tener tantas identidades, pero el motor principal, tu vida debe girar en torno a esta premisa, que tu identidad y se debe basar en Jesucristo, y que somos hijos de Él. Solamente cuando conocemos a Dios, solamente cuando tenemos intimidad con Él, podemos comprender un poco quién es Él, y podemos comprender en totalidad quiénes somos en Él. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero platicar contigo es que conocer a Dios es nuestro llamado. Conocer a Dios es nuestro llamado. Entre los jóvenes es muy común preguntar: ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pablo, al tener ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su segunda pregunta, después de Señor, ¿quién eres?, su segunda pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Como seres humanos, desde siempre, todos los filósofos, todos los altos pensadores, todos en algún momento nos preguntamos: ¿qué tengo que hacer en esta tierra? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Como seres humanos tenemos la necesidad imperiosa de saber cuál es mi pequeño papel en esta gran historia de la humanidad. ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me creó? Porque tengo vida en este momento. Y a fin de cuentas la vida pasará, y ¿cómo debo de gastarla? ¿Cómo debo de invertirla? Buscando el placer, buscando la moralidad, buscando la ética, buscando el mayor bien común. ¿Qué es lo que debo de hacer en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Dice Hechos 9:6, él temblando y temoroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que es una pregunta que debemos de formularnos en el día de hoy, cada uno de nosotros. ¿Qué queremos que Dios, o qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Específicamente debemos de individualizar esta pregunta y preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Dios, ¿cuál es mi llamado? Y Dios, amado hermano, te responde en esta mañana, y es conocerme. Ese es tu llamado principal. Ese debe ser el motor por el cual te levantas todos los días. Conocer a Dios.
Conocerlo a Él debe ser el motor que nos impulse a vivir. Si aún tienes vida, tu llamado y tu razón de ser es conocerme. Quiero ser específico: si alguien ya partió de la presencia de Dios y Dios te mantuvo a ti con vida en este momento, si hoy sigues en pie, Dios tiene una tarea que tú debes de cumplir, y esa tarea es conocer a Dios. Ese debe ser el imperativo en tu vida. Si estás joven y quieres saber cuál es tu llamado, lo que Dios tiene para tu vida, te voy a responder: tu llamado es conocer a Dios. Filipenses 3 se ha vuelto uno de mis pasajes o capítulos favoritos. Dice Filipenses 3:7, dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Pablo amaba a Cristo, y conocerle se había vuelto su motor de vida a partir de ese encuentro que tuvo en Damasco. Lo más importante: todo es pérdida, todo pierde valor. Nada más es importante que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo debe ser nuestra prioridad número uno en nuestra vida. Cuando realmente intimamos con Él, Dios se glorifica. Dios se glorifica y Dios se complace, Dios se deleita cuando le conocemos. Pablo, desde que tuvo ese encuentro con el Maestro y le preguntó: ¿quién eres?, comenzó un camino el cual nunca se terminó, y emprendió un viaje sin regreso. Desde aquel momento hizo su prioridad conocer a Dios. Dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Dios Cristo Jesús. Y queda muy claro cuál es el premio: la vida eterna. Y el supremo llamamiento, amados hermanos, es conocer a Dios. El tema central de Filipenses 3 es el conocimiento de Cristo, y Pablo lo asemeja y lo compara con una carrera, y en repetidas ocasiones habla del conocimiento de Dios. En el versículo 12 dice: no es que lo haya alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. No es que lo haya alcanzado ya todo, dice la Biblia de las Américas, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a ver si puedo alcanzar aquello para la cual por cual Dios fui alcanzado, de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Conocer a Cristo debe ser nuestra preocupación número uno por la cual nos levantamos día con día. Conocer a Cristo debe ser nuestro mayor deleite. Conocer a Cristo debe ser sobre todas las cosas. La filosofía de vida de un cristiano debe girar en torno a conocerle más a Él. Y quiero reiterarte, no importando que tengas un título, que tengas experiencia, que tengas mucho conocimiento teológico, que tengas muchos años de conocer a Dios, si hoy tienes vida, Dios tiene un llamado para tu vida, y es conocerlo a Él. Hay un canto que me gusta mucho de Marcos Vidal que dice: toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza, todo mi vigor, mi futuro, Señor, todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti. Y luego dice: por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte a ti, mi Jesús. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, toda mi fuerza, todo mi vigor, toda mi juventud, lo quiero entregar a fin de conocerte a ti. El fin y la meta, y vuelvo a ser reiterativo, el fin y la meta de un cristiano no es solamente llegar al cielo para de este medio alejarse o salvarse del infierno. La meta del creyente, el objetivo del cristiano, la filosofía de vida cristiana debe ser conocer a Cristo. Dice Juan 17: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando conocemos a Cristo, te vuelves dependiente de Él. Cuando conoces a Cristo, reconoces tu identidad. Cuando conoces a Cristo, tus prioridades cambian. Cuando conoces a Cristo, los temores huyen. Cuando conoces a Cristo, la tristeza se va. Cuando conoces a Cristo, eres libre del pecado. Cuando conoces a Cristo, las cadenas del pesado se rompen. Cuando conoces a Cristo, encuentras la solución a cada una de tus problemas. Hoy Dios no tiene más que decirte. Hoy Dios no tiene otro mensaje más que decirte. Hoy Dios no tiene ninguna otra petición más que decirte: quiero que me conozcas, que realmente me conozcas. Punto número 3, y termino con este. Dice: darlo a conocer también es nuestro llamado. Conocerlo y darlo a conocer. Pablo, a partir de ese encuentro que tuvo en el camino a Damasco, no dejó de predicar el Evangelio. Después de ese encuentro que tuvo con Dios, no dejó de predicar el Evangelio. Su pasión siempre fue compartir a Dios. Su deleite era la predicación y darlo a conocer. Amado hermano, Dios se glorifica, Dios se enaltece, Dios se glorifica y se entusiasma y se deleita cuando tú y yo lo damos a conocer. Dios se deleita y recibe gloria, y su nombre recibe gloria cuando su nombre es conocido. Pablo entendió muy bien cuál era su papel. ¿Cuál era el papel del creyente? Y era darlo a conocer. Recuerdo por ahí del 2008, yo recién estaba conociendo y acercándome al Señor, y fuimos a un congreso en un pueblo, no recuerdo, no recuerdo el nombre del pueblo. Era un congreso en un pueblo en Sabinas, creo que era en Sabinas. Y fuimos a visitar una hermana de edad muy adulta. Y éramos como ocho amigos, y fuimos, y un amigo me dice que su familia era de ahí. Me dijo: esta señora es muy conocida porque siempre que alguien va a visitarla les pregunta por su testimonio. Y se me hizo raro. Dije: bueno, pues vamos a conocerla. Y llegamos, y la señora nos dio la bienvenida. Nos sentamos ahí, va la gente en el suelo, otros en el sofá, otros en unas sillas de fierro que tenía por ahí. Y la señora, yo creo que habrá tenido unos 90 años o más de 90 años, y la señora nos pregunta, o la anciana nos pregunta: bueno, jóvenes, qué bueno que están aquí, ahora quiero que me cuenten su testimonio. Y yo me quedé: qué capacidad de asombro tiene esta mujer, qué capacidad de asombro tiene esta mujer. Y empecé a escuchar cada uno de los testimonios, y veía la cara de aquella anciana, cómo se emocionaba, cómo se entusiasmaba por escuchar el testimonio de mis amigos. Y yo escuchaba a mis amigos, y tenía mucho tiempo conociéndolos, y yo mismo me maravillaba escuchar lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. Y nos olvidamos que el conocer a Cristo es un milagro. Yo veía la emoción de escuchar cómo Dios se movía, cómo Dios hacía lo que Dios hacía, y cómo Dios cambiaba vidas, cómo Dios transformaba vidas que estaban perdidas, y Dios transformaba de una manera gloriosa y estupenda. El conocer a Cristo es un milagro. El que Dios cambie nuestras vidas es algo que no se puede explicar. Dios nos ha elegido, Dios nos ha elegido para poderle conocer, y esto es un tesoro hermoso, es un tesoro perfecto, es un tesoro sublime. Conocer a Cristo es algo increíble, amados hermanos. Y siempre, en cada testimonio, cuando escucho un testimonio de alguien que me dice: tengo 30 años en el Evangelio, yo comencé, y luego mi esposo, y luego mis hijos, y ahora mis nietos. Siempre que escuchamos un testimonio de cómo alguien viene al conocimiento de Dios, siempre hay una persona, siempre hay alguien que se decidió, hay una persona que dedicó tiempo, una persona que se tomó la molestia, entre comillas, de predicar el Evangelio. Siempre hubo alguien que dijo: yo voy a dar la milla extra, yo voy a hablar de Cristo, yo voy a aconsejarlo, yo voy a abrazarlo, yo voy a escucharlo, yo voy a dedicar tiempo a escucharlo, voy a tener paciencia. Hubo alguien que fue determinante, que fue instrumento de Dios para que esa persona conociera a Cristo, y su eternidad cambió. Y su familia cambió, y su historia cambió, y la vida de su esposo, de su abuelito, de su padre, cambió por completo. Una persona que se decide a vivir el cristianismo de una manera real puede cambiar muchas vidas. En el caso de mi familia,
El bisabuelo, el abuelo de mi papá se hizo creyente, y después mi abuela paterna, y después mi papá. Después mi papá conoció a mi mamá y se hicieron creyentes, mi mamá y mi papá. Después mi tío Humberto. Mi tío Humberto se fue a Turquía y él es pastor de una iglesia. Y mucha gente ha conocido a Dios en Turquía. El hermano menor de mi mamá también se hizo creyente. Sus hijos son creyentes. Sus hijos conocen a Cristo. Y así pudiéramos yendo y no nos damos cuenta del impacto que puede tener. La gracia de Dios no tiene límite y no tiene alcance. Qué importante es saber que una acción pequeña, que el hablar una palabra, que dar un abrazo, que dar un consejo, que tomar el teléfono y hablarle a alguien y decirle: Dios te ama, Dios tiene un llamado para tu vida, Dios ha estado contigo, Dios no está solo. Qué importante es conocer a Cristo, conocer quién es Él y darlo a conocer. Ese debe ser nuestra filosofía de vida, conocerlo y darlo a conocer. Puedes cambiar la eternidad de alguien, puedes ser instrumento de Dios para cambiar la vida de alguien. Tú eres un instrumento de Dios, un canal de Dios, un medio por el cual Dios puede usar para transformar vidas. Y es tan sencillo como, te repito, tomar el teléfono, como preguntar cómo estás, como dar una palabra de aliento, como visitar a alguien en el hospital, como llevar despensa a alguien necesitado, como sacar la cartera y ¿sabes qué? A lo mejor estás en necesidad. Esto proviene por parte de Dios para tu vida. Dice 1 Corintios 1:21: y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha determinado salvar a la humanidad, salvar a la gente que no le conoce a través de la predicación. Y la predicación no es solamente hablar en un púlpito, la predicación no solamente se limita a palabras predicar, va mucho más allá de eso. Te pregunto, ¿has estado predicando con tus actos la palabra del Señor? Necesitamos como cristianos comenzar realmente a vivir la filosofía cristiana, que es conocerlo y darlo a conocer. Termino con Romanos 15. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar al frente, por favor. Romanos 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los creyentes, a los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los creyentes. Pablo estaba diciendo: Dios me ha llamado a ser ministro de Jesucristo a los creyentes, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por Cristo Jesús. Pablo tuvo un campo, Pablo tuvo un lugar, Pablo tuvo unas personas las cuales fue llamado a predicar. Y tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un campo. Y el llamado, ya lo dije, y es muy claro, y ha sido repetitivo, es conocerlo y darlo a conocer. Pero cada uno de nosotros nos es dado una gracia especial. A cada uno de nosotros, a todos de nosotros, Dios nos ha dado una gracia y nos ha dado un campo, un lugar donde debemos de darlo a conocer. Tengo pues que de gloriarme en Cristo Jesús, en el cual en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino a Cristo lo que ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con las palabras y las obras, con las potencias de las señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Imagínate este hombre que tuvo un encuentro con Dios, que conoció a Cristo,
comenzó a predicar la palabra de Dios y el evangelio de Dios corrió y fue llenado. Y de esta manera me esforcé. Es en Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento, y sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé. Intencionalmente usé mis fuerzas, usé mi tiempo, usé mi vigor para predicar el evangelio, conocer a Cristo y darlo a conocer. Esa debe ser tu filosofía de vida. La filosofía de vida de un creyente, de un cristiano, es conocerlo a Él. Te voy a pedir que te pongas de pie y que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y quisiera que, así como Pablo, le pudiéramos preguntar en esta mañana, en esta tarde: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Te invito a que ahí en tu lugar puedas preguntarle a Dios y le digas: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Amado hermano, si tenemos vida, si hoy tú te preguntas: ¿cuál es mi siguiente ciclo de vida? ¿Cuál es mi siguiente etapa? ¿Cuál es mi siguiente función? ¿Cuál es la siguiente tarea que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el día de hoy? Dios hoy te dice: es muy sencillo, hijo mío, es conocerme, seguirme conociendo, y es darme a conocer. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo se glorifican cuando tú le conoces a Él. Dios recibe gloria y recibe honor y recibe la más alta exaltación cuando tú y yo damos a conocer su nombre. Dios hoy te dice: tienes un llamado, tienes una tarea, y es darme a conocer en el campo, en el lugar donde te puse. Amado hermano, una palabra, escuchar la voz de Dios y darla a conocer, el hablar las palabras que Dios pone en tu corazón, dar un abrazo, el dar un consejo, puede cambiar la eternidad de una familia entera. Dios hoy te llama y te dice: eres mi instrumento para darme a conocer. Quiero que te levantes cada mañana con dos objetivos primordiales: conocerme, que falta mucho por conocerme y darme a conocer. Dios hoy te habla nuevamente y te dice: quiero que me conozcas y quiero que cambies las vidas de otras personas que he puesto a tu alrededor, porque te he dado la gracia, te he dado mi favor y he puesto en mi boca mis palabras para que me des a conocer. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy.